Comienza el conteo regresivo. Bruselas y Londres participan en una desesperada carrera contrarreloj para tratar de definir mediante un acuerdo cómo será la relación entre ambas partes a partir del 2021 luego de consumado el Brexit. Estas negociaciones deben cerrarse a más tardar el 31 de diciembre y pese a que ambos trabajan para alcanzar dicha conciliación antes del domingo, el futuro del fin de la transición aún es incierto. En este capítulo de Conéctese le contaremos en qué van las conversaciones y cuáles son las 3 divergencias que han bloqueado este acuerdo en gran parte del 2020. Como es sabido, Reino Unido salió oficialmente de la Unión Europea el 31 de enero, pero desde entonces rige un periodo de transición que termina a finales de este año cuando Londres saldrá definitivamente del mercado común y la unión aduanera. La ausencia de un acuerdo post-Brexit ratificado para el 31 de diciembre significa que a partir del 1 de enero la relación pasará a ser regida por las normas de Organización Mundial de Comercio, lo que supone la introducción de cuotas y aranceles, cuadro que puede deteriorar aún más las economías ya debilitadas por la pandemia del COVID-19. Desde marzo de 2020, ambas partes han adelantado diferentes reuniones para alcanzar el acuerdo. Sin embargo, ninguno de ellos hasta el momento ha permitido avanzar en el tema. No obstante, en un signo de voluntad de entendimiento, Londres y Bruselas anunciaron haber llegado a un acuerdo sobre el comercio post-Brexit en Irlanda del Norte. Esto quiere decir que el Reino Unido retirará las cláusulas del proyecto de ley del mercado interno que, en violación de la ley internacional, revocaban unilateralmente partes del tratado de retirada y habían enfurecido a los europeos. El último acontecimiento vino este viernes de Londres cuando el primer ministro británico Boris Johnson reconoció como probable que no se alcance a un acuerdo de libre comercio y por lo cual el país deberá optar por un Brexit sin acuerdo. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había considerado que hay más probabilidades de fracaso que de éxito al presentar a los líderes de los 27 países de la Unión Europea reunidos en una cumbre un panorama del estado de la negociación. Estas declaraciones llegan después de la cena que ambos funcionarios adelantaron el pasado miércoles en Bruselas y que tenía como finalidad intentar desbloquear la situación. En esa reunión, los líderes reconocieron sus profundas diferencias y se dieron hasta el domingo a más tardar para decidir el destino de las negociaciones. Los dos funcionarios conversaron durante 3 horas en la capital belga y ese diálogo les permitió entender las posiciones de cada parte, aunque admitieron que estas siguen siendo muy alejadas. Por ello, Johnson y von der Leyen decidieron convocar a sus equipos negociadores a reunirse inmediatamente para tratar de resolver esas cuestiones y adoptar una decisión al término del fin de semana. En ese sentido, cabe mencionar que ambos líderes habían mantenido 2 conversaciones telefónicas en días anteriores y en ambas ocasiones admitieron que no estaban reunidas las condiciones para un acuerdo. Poco antes de viajar a Bruselas, el primer ministro británico había dicho que un buen acuerdo todavía es posible, aunque reafirmó que no le teme a una ruptura brutal a fin de año, pese a que las condiciones serían más duras para la economía británica que para la de los 27 países que componen la Unión Europea. Los continuados esfuerzos del equipo negociador europeo terminaron por generar inquietud en diversas capitales del bloque por la posibilidad de terminar haciendo concesiones que no habían sido aún conversadas. Esta visión quedó plasmada cuando un alto funcionario de Francia advirtió que París bloquearía un acuerdo que no responda a las exigencias definidas por la Unión Europea y especificadas en el mandato dado al negociador Michel Barnier. En ese sentido, Barnier contestó que la región jamás sacrificará su futuro para lograr un acuerdo, en una referencia evidente a la incapacidad de hacer más concesiones a Londres, y aseguró que el acceso al mercado europeo tiene sus condiciones. Entre tanto, la canciller Angela Merkel considera que aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo, aunque reafirmó que este debería preservar la integridad del mercado interno europeo. Cabe mencionar que la propuesta de retomar los contactos en 2021, tras un fin de periodo de la transición, ha sido rechazada en repetidas oportunidades por Londres. Finalmente, y para comprender todo este panorama, les explicaremos cuáles son los 3 obstáculos que hasta ahora impidieron un acuerdo. En primer lugar, la Unión Europea está dispuesta a ofrecer al Reino Unido un acuerdo comercial sin derechos de aduana ni cuotas, pero no desea permitir que se desarrolle una economía desregulada, que le ocasionaría una competencia feroz.
Las empresas europeas, por ejemplo, están forzadas a seguir estrictas reglas sobre niveles de contaminación en sus sistemas de producción y por lo tanto estarían en desventaja en competencia con las empresas británicas, en un ambiente de regulación muy flexible. En consecuencia, Bruselas exige que los británicos se comprometan a no reducir su legislación sobre medio ambiente, derechos laborales, transparencia fiscal y ayudas estatales. Asimismo, la región también pretende resguardar su derecho de apelar a contramedidas unilaterales e inmediatas, incluyendo aranceles, aún antes de abrir un proceso de solución de controversias comerciales. El Reino Unido se niega rotundamente a esta posibilidad. Como segundo punto, el marco legal de un eventual acuerdo es fundamental para la Unión Europea, ya que la confianza quedó seriamente dañada después de que Londres intentó reescribir unilateralmente el acuerdo de retirada, modificando detalles negociados relativos a controles aduaneros en Irlanda. Londres y Bruselas podrían acordar un mecanismo de solución de controversias, un tribunal de arbitraje por incumplimientos del acuerdo como existen en otros tratados comerciales en todo el mundo. Sin embargo, la Unión Europea exige una cláusula que permitiría, en caso de violación por parte del acuerdo, imponer sanciones en un ámbito diferente. Por ejemplo, si el Reino Unido incumpliera el acuerdo de pesca, la Unión Europea podría aplicar aranceles a los automóviles. Y como tercera divergencia, Londres pretende cambiar el mecanismo de derechos de pesca, pese a que durante décadas barcos europeos han hecho capturas en aguas británicas. En ese sentido, la Unión Europea desea desvincular cualquier entendimiento sobre pesca del Acuerdo Económico General, idea a la que el Reino Unido se opone. A pesar de su peso económico relativamente pequeño comparado al total general del intercambio comercial entre las partes, se trata de una cuestión altamente simbólica para el bloque, especialmente para aquellos países que aún actúan en esas aguas, como lo son Francia, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda. Reino Unido, que inició el Brexit alegando la recuperación de su soberanía, desea tener el control total de sus aguas y negociar anualmente un límite de cuota de capturas. Los países de la Unión Europea, en cambio, coinciden en que tendrán que devolver al Reino Unido parte de lo que pescan cada año en sus aguas, pero están lejos de coincidir con Londres en el alcance de esa restitución. Si deseas saber sobre esta y otras noticias, los invitamos a visitar nuestra página web www.elnuevosiglo.com.co y a no perderse los capítulos que Conecte se tiene para usted semanalmente.